Dios me los bendiga a todos. Y va por el Facebook también, ¿verdad? Es internacional. Ay. Dios le bendiga, estamos. Ya salió ya, Dani. Sí, Ya estamos, ok. Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos nuevamente en el estudio de los evangelios. Vamos a empezar hoy con el capítulo 17 del libro de Mateo. Como todos saben ya, pues estamos usando la plataforma del libro de Mateo y a su vez pues haciendo una comparativa de los otros capítulos, ¿verdad? Perdóname, de los otros evangelios, por ejemplo, comparando con Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y estamos haciendo un resumen, ¿verdad? Y estamos viendo y analizando qué dice un evangelio que el otro pues no menciona, amén. Y estamos en esa dinámica, ¿verdad? Como siempre estamos haciendo todos los miércoles, ¿verdad? Para que podamos aprender más de los evangelios, amén. Y vamos a comenzar orando, vamos a orar por las peticiones, por las situaciones de la iglesia, ¿verdad? De cada uno de los hermanos, gracias a Dios. Seguimos sin reportar un caso de la iglesia, ¿verdad? Ningún hermano de la iglesia Casa Restauración se ha reportado enfermo, ¿verdad? De coronavirus. Le damos gloria a Dios en esa área, ¿verdad? Y seguimos clamando por los otros que están enfermos por otras situaciones. Pero gracias a Dios, el ángel de Jehová, ¿verdad? Nos ha guardado en Casa de Restauración y estamos pues cubiertos. Así que vamos a orar por las diversas peticiones, por el liderato de la iglesia, ¿verdad? Por que Dios pues supla, ¿verdad? Gracias a Dios hay hermanos todavía que están trabajando y vamos a pedirle al Señor pues que les dé cobertura a todos esos hermanitos que están trabajando todavía, ¿verdad? Y a los que han perdido su trabajo seguimos orando para que Dios abra una puerta y comiencen a trabajar. Amén. Dentro de poco ya pues hay muchos hermanos que se han integrado a la fuerza laboral porque ya muchos trabajos pues están operando, pero todavía hay muchos que están en sus casas. Así que pues vamos a orar por eso también. Informo, ¿verdad? Que mi mamá, pues gracias a Dios, está mucho mejor. Ya está caminando, ya se le fue la hinchazón, está bastante mejor. Gracias por las oraciones, por todos los que nos han ayudado a orar por esa petición. Pastor, ¿lo dice? Jimmy está muy bien, la hermana Annie está muy bien. Bueno, oramos por Magda, que tuvo que salir. Eso es lo que tengo hasta ahora. amén. Así que pues, síganse cuidando, ¿verdad? Como dice la pastora Mili, reconocemos, ¿verdad? Pues ya que el gobierno, ¿verdad? Pues abrió, ¿verdad? Dio la oportunidad para que las iglesias, por Rosalind González, le damos gracias a Dios porque ya pues el gobierno abrió y dio permiso, ¿verdad? Para que las iglesias entraran en operación. Pero como anunció el pastor Raúl, pues tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Y nos estamos preparando para cumplir con esos requisitos. Necesitamos conseguir un par de cosas, ¿verdad? Para poder operar en la iglesia, ¿verdad? Y estamos trabajando ya con eso. Y estamos haciendo un esfuerzo imposible, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, para poder abrir la iglesia lo más pronto posible. Posiblemente, ¿verdad? Vamos a seguir con las ideas que tenía nuestro pastor, ¿verdad? Que era los miércoles, ¿verdad? Íbamos a estar, ¿verdad? Comenzando en la iglesia y los domingos pues íbamos a seguir viendo, ¿verdad? Y nos íbamos a quedar en el estacionamiento dando los cultos desde afuera, ya que domingo pues es el mayor grupo de personas en la iglesia y se hace un poquito más complicado por la cantidad, el volumen de personas.
Pero todavía estamos bregando con eso. La iglesia pues ya ha procedido a conseguir varias cosas, pero todavía nos faltan ciertos artículos para cumplir con los requerimientos, con los requisitos que nos exige el gobierno para poder abrir las iglesias y tener nuestro servicio en la iglesia. Démosle gracias a Dios y gloria y honra al Señor que pues tenemos ya una, como quien dice, una puerta, ¿verdad? Que se abre y ya pronto pues estaremos en la iglesia nuevamente. Mientras tanto, pues vamos a seguir utilizando pues el Zoom y hasta que Dios, ¿verdad?, permita, estamos tratando, ¿verdad?, de no más tardar la semana que viene, vamos a tratar, ¿verdad? Pues todavía faltan unas cosas, pero no sabemos cuándo nos van a llegar, pero no está en manos de nosotros, ya hay que esperar, ¿verdad?, que el correo y Amazon y toda esa gente pues hagan los envíos necesarios. ¿Vale? La semana que viene me dice la pastora que posiblemente no todavía. Pero tranquilo, vamos a estar aquí en Zoom y en Facebook Live transmitiendo. Y aunque, ¿verdad? Vuelvo y les repito, mientras las inclemencias del tiempo no lo permitan, vamos a seguir los domingos en el estacionamiento de la iglesia desde los vehículos, transmitiendo el servicio. Así que si hay algún cambio climatológico, ¿verdad?, que haya problemas de aguacero, de lluvia, ¿verdad?, para poder salvar los equipos, ¿verdad?, para que los equipos no se nos estropeen, pues entonces el culto ese domingo se estará suspendiendo y transmitiendo por Zoom, ¿ok? Pero si hace sol, vamos a estar en la iglesia. Acuérdese de eso. Si está lloviendo, no vamos a arriesgar los equipos porque pues la iglesia ha invertido un dinero en equipos, en electrónicos para, ¿verdad?, para el audio, para la media, y no son baratos, son equipos costosos, ¿verdad? Y no queremos a nadie electrocutado, como dice la pastora. Pero pues lo hacemos también para cuidar y sobreguardar los equipos, ¿verdad?, el dinero que hemos invertido en los equipos. Si está lloviendo, pues lo transmitimos por Zoom. Si hace sol, pues vamos a estar en el estacionamiento de la iglesia. Amén. Así que pues oremos y quiero que me ayuden ahí a orar, ¿verdad?, por todas las peticiones. Yo sé que hay gente, ¿verdad?, que tiene peticiones, ¿verdad?, y quizás pues no lo han notificado aún, pero sabemos que usted tiene peticiones. Vamos a orar por eso, vamos a orar por los pastores, ¿verdad?, que se están empezando a integrar, ¿verdad? Y oremos, ¿verdad?, por los pastores, ¿verdad?, que han tenido que cerrar las iglesias. Y pastores que han tenido que cerrar las iglesias porque pues no han podido pagar los alquileres, ¿verdad? Y han sido sacudidos en esta manera. Y oremos para que entonces pues Dios pues supla de alguna manera pues alguna puerta para que ellos vuelvan a reunirse. Amén. Amén. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Te rogamos en esta hora por cobertura, Padre Santo. Manifiesta tu presencia a través de este estudio bíblico, Padre Santo. Lo hacemos para enseñar tu palabra, para educar al pueblo, Padre mío. Pase lo que pase, a ti damos toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Padre, te pido por las peticiones. Mira a las personas que están enfermas, oh Padre mío. Padre, las peticiones que permanecen en el corazón, que la gente aún no las ha dicho, pero tú las conoces, oh Padre Celestial. Te ruego, Padre mío, una pronta respuesta, Padre mío, a estas personas, oh Padre mío, que anhelan una contestación de una petición que tienen en sus corazones, oh Padre Santo. Te ruego por los matrimonios de la casa, de la iglesia, los líderes, oh Padre Santo, a las fuerzas nuevas, a todos los líderes, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos poderosamente. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias y estoy eternamente agradecido, Padre mío, porque esta enfermedad no ha tocado esta morada. Y cuando hablo de esta morada me refiero a esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús estoy eternamente agradecido por tu cobertura. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, oh Padre mío, porque nos anclamos en tus promesas. Feliz Padre, pase lo que pase hoy a través de este estudio, a ti damos toda gloria y honra, porque tú eres el único merecedor de la gloria y la honra. Nosotros solamente somos herramientas, vasos, utensilios en tus manos, Padre Santo, exponiendo la palabra que ya tú inspiraste y escribiste, oh Padre Santo. Te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias por los pastores. Bendíceles, oh Padre Santo, guárdales, cuida su corazón, oh Padre mío.
Padre, en esta hora te ruego por cobertura para cada uno de ellos, por sus familias, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por la abuelita de nuestro pastor Raúl y por su mamá y por su padre allá en Puerto Rico, Padre Celestial. Ruego por cobertura, Padre Santo, y sobre todas las cosas te ruego por paz en sus corazones, oh Padre Santo. Padre, sé tú fluyendo poderosamente. Guárdales, Padre mío, los ato al cuerpo de Cristo porque te pertenecen. Han sido comprados a precio de sangre preciosa, oh Padre Santo. Te ruego por todos y cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Te pido también, oh Padre mío, por los planes de la casa. Seguimos en pie de batalla, Padre mío. Gracias, porque en este tiempo hemos seguido soportando y enviando y ayudando a los misioneros, a todas las viudas en todos los lugares, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por la cobertura que estamos haciendo, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Libro de Mateo, sin más preámbulo. Libro de Mateo, capítulo 17, nos habíamos quedado la semana pasada, amén, en el nombre de Jesús. En el capítulo 16, ahí al final, versículo 28, cuando finalizamos diciendo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Amén. Y cerramos el capítulo 16 con ese versículo y estuvimos dando una explicación, ¿verdad?, de lo que significa el versículo 27 y el versículo 28. Que por alguna razón hay algunas personas, ¿verdad? No quiero pues señalar a nadie directamente, pero hay algunas personas que entienden que este versículo se está refiriendo al momento, o sea, que este versículo se cumple en el momento de la transfiguración, ¿verdad? Que vamos a discutir ahora en el capítulo 17. Pero para poder llevarlo a la corrección, pues tenemos que observar lo que está pasando en el versículo 27. Y cuando veamos el versículo 27, pues nos damos cuenta que Jesús está hablando de la segunda venida. Cuando Él viene con la iglesia, esto está hablando al finalizar de la semana número 70 de Daniel, lo que llamamos la gran tribulación, después de estos 7 años, ¿verdad? Jesucristo está mencionando en ese versículo 27, está hablando de esa segunda venida. Entonces, si amarramos el 27 con el 28, nos damos cuenta que en el 28 está hablando nada más y nada menos de lo que es el levantamiento de la iglesia. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Amén. Y damos comienzo a lo que es el capítulo 17, que es la transfiguración. Muchos conocen esta prédica o este tema como el monte de la transfiguración. Este tema, ¿verdad? Esta historia se repite en el Evangelio de Marcos y Lucas. Y vamos a analizar unas cosas que los otros, que Lucas y Marcos mencionan, que Mateo no menciona, pero la explicación en los 3 evangelios está bastante bien similar. O sea, no hay mucho que podamos sacar de ahí, pero quiero que analicemos, ¿verdad? Según vamos fluyendo en lo que es el libro de Mateo, en este tema vamos a ver ciertas cosas, ciertos puntos que son bien interesantes, que estoy casi seguro que muchos de ustedes no han oído, ¿verdad? Y no han profundizado en el significado y en lo que sucedió aquí, en muchas cosas de las que aquí se menciona, porque hemos oído hablar de la transfiguración, pero hemos obviado muchas veces las prédicas, los estudios bíblicos, los diálogos en las casas y demás, varias cosas de las que aquí se registran y no las hemos profundizado, y hoy aquí las vamos a profundizar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que observe lo que dice ahí en el primer versículo, el 1 y el 2, dice: 6 días después Jesús tomó, número 1, a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Cuando analizamos esta misma historia en Marcos y Lucas, creo que es Marcos, si no me equivoco, la memoria no me falla,
Marco en un momento dice, vamos a buscarlo porque en Marco o en Lucas uno de ellos dice que ninguno podía limpiarlos tan blancos, de lo blanco que se veía. Es algo bien impresionante. Marcos capítulo 9 del verso 2 y Lucas 9:28. Marcos 9 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y los llevó aparte solos al monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, que aparentemente había gente que se dedicaba a lavar ropa en ese entonces, lo que podríamos decir laundry, los laundries de hoy día. Y lo que ahí está diciendo es que ningún laundry podía lavar esas vestiduras que se vieran tan blancas. Amén. Y es un dato curioso que yo quiero que examinemos y ojeemos por un momento. Y fíjese que en estos primeros versículos, tanto como en Marcos y en Lucas aparece esta historia en el capítulo 9, verso 28 en adelante. ¿Lo tienes, Dani? Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras y sus vestidos blancos y resplandecientes. Amén. Ahora, observe por un momento y quiero que note algo muy curioso. Y es que en estos primeros dos versículos, Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Y yo quiero que analicemos eso por un momento porque hay un secreto, un misterio en esos tres hombres, los cuales pues vamos a analizarlo, ¿verdad? Hay algunas historias bíblicas que podemos indagar sobre eso. Y no es la primera vez en la Biblia en que Jesús cita a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y una de las citas bíblicas la encontramos cuando Jesús sana a la niña que le dice la famosa historia de Talita cumí, a ti te digo, levántate. En ese momento Jesús también cita a Pedro, a Jacobo y a Juan. No obstante, la misma historia de señales del fin de los tiempos que Mateo las registra en el capítulo 24, cuando vamos a Lucas le dice, creo que es Lucas o en Marcos, le dice, entonces Pedro, Jacobo y Juan le preguntan a Jesús, ¿y qué señal habrá de ver después de esto? Y entonces Jesús vuelve y les comenta, o sea, vemos que ahí otra vez se menciona este trío, estos tres amigos, caminando o dialogando o discutiendo con Jesús. No obstante, vemos también en otras escenas que las podemos discutir más adelante, que también menciona en el momento del Getsemaní, cuando Jesús sube a orar, en un momento dado, dice Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia que cita también a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea, no es la primera vez que vamos a ver en el relato bíblico que Jesús cita a estos tres discípulos. ¿Ok? Y fíjense que hice un estudio profundo, estuve buscando y rebuscando y rebuscando y rebuscando y rebuscando y rebuscando el por qué Jesús ocupó en varias ocasiones a estos tres discípulos. No es la primera vez que sucedía. Si lo vamos a analizar en los próximos evangelios, vamos a ver que en varias ocasiones Jesús ocupa a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y están estos tres juntos con Jesús. Anyway, seguimos en este relato y vamos a descubrir, ¿verdad?, que no aparece el por qué, en todo el relato bíblico no aparece el por qué Jesús ocupa a estos tres hombres más que a los otros discípulos. Es un misterio que hay ahí oculto y se va a cansar. Le digo que yo busqué y no hallé, ni Google sabe esa respuesta. Y miren, es una cosa seria, pero ni Google sabe esa respuesta. Pero entonces tuve que ir a los significados de estos nombres. Y cuando usted une los significados de estos tres nombres, tiene una frase poderosa. Y están hablando los significados de la iglesia.
de Cristo. Cuando usted une los significados, el significado de Pedro es que roca. Y cuando usted busca el significado de Jacobo, el significado de Jacobo es el segundo o el sustituto. Y cuando usted busca el significado de Juan, el significado de Juan es el hombre fiel de Dios o el hombre seguidor de Dios. Significa Juan. Vamos a buscarlo. Lo tengo aquí. Míralo aquí. Significado Juan. Ahí está. El nombre de Juan proviene, como muchos otros, del hebreo, concretamente de la palabra Yohanan, cuya traducción literal es el que es fiel a Dios. Ahora, si usted suma los tres significados, hace una oración, ¿qué dice ahí? ¿Lo escribiste? No. La roca. Escríbelo para que tú veas. Busca una lápiz y escríbelo. Pedro quiere decir roca. Jacobo quiere decir el sustituyo o el segundo. El sustituto o el segundo. Por el sustituto. Y Juan quiere decir el que es fiel a Dios. Ahora léelo. Corrido. La roca, el sustituto, el que es fiel a Dios. La roca, el sustituto del que es fiel a Dios. ¿Quién es ese? Cristo. Míralo ahí. Poderoso. Yo estuve como tarde buscando porque es un misterio. Y no es la primera vez. Cuando usted estudia la Biblia, no es la primera vez. Usted va a ver en varias ocasiones que Jesús ocupa a Pedro, a Jacobo y a Juan. No es la primera vez. Hay como 4 o 5 episodios en la Biblia que Jesús hizo milagros o hizo cosas en la cual ocupó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Lo vamos a ir discutiendo más profundamente. Y no se llevó los otros. No que no se llevó los otros, sino que contaba primero con ellos. Y no encontré el por qué Jesús hizo eso, pero lo hizo varias veces. Pero cuando estudié, yo dije, caramba, tiene que haber algo, tiene que haber un secreto en algo. Entonces me puse a estudiar los significados. Y cuando estudié los significados de los nombres de estos 3 discípulos, descubrí esta frase. O sea, no es casualidad. ¿Sabe? No es casualidad que Dios, Jesús, hubiera ocupado a estos 3 hombres. Y era porque el significado de estos 3 hombres tenía un mensaje poderoso. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Pero escuche, sigue diciendo, en esto se le aparecieron, en el versículo 3, en esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Podemos ver y podemos estudiar en las escrituras que Moisés es un símbolo de lo que era la ley, la palabra, y Elías, los profetas. Amén. Quiere decir que Moisés representa la ley o la palabra y Elías representan los profetas. Quiere decir que la palabra y la profecía fueron a ver a Jesús. Amén. Los representantes de la palabra y los representantes de la profecía, que eran Elías y Moisés, tuvieron una conversación con Jesús. Y ahí lo dice clarito, dice, en ese se le aparecieron Moisés y Elías, y mire lo que dice, hablando con él. ¿Se fijó? Ahora, ¿qué hablaban? Nunca se hicieron esa pregunta. ¿De qué hablaban? Cuando usted estudia la pregunta, tiene que, cuando usted estudia la Biblia, tiene que leerla, estudiarla con el lente del Espíritu, no con esto de aumento, con los del Espíritu. Y yo me hice la misma pregunta. ¿De qué hablaban? Fíjense que la conversación fue tan y tan interesante que Pedrito interrumpió la conversación.
Está bueno. Escucha esto. Mire si la conversación estaba tan y tan interesante, tan y tan profunda que Pedro interrumpe. Imagínese Jesús hablando con Moisés y Elías y Pedro se mete en la conversación. Mírelo ahí, lo vamos a ver retratadito en el versículo 4 cuando dice, entonces Pedro tomó la palabra. Mírelo ahí. Y dijo, Jesús, Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Hay algunas versiones que dicen ramadas, enramadas. Es la casita esta que hacían con telas, ¿verdad? Como un iglú, ¿verdad? Una caseta como de camping, por decirlo de una manera, pero de la forma en que lo hacían ellos. Pero no nos adelantemos todavía. ¿De qué hablaban? Porque hubo una conversación ahí. ¿De qué hablaban ellos 3? Estoy hablando de Jesús, Elías y Moisés. ¿De qué hablaban? Y yo quiero que busquen por un momento, no vayamos a Marcos, porque Marcos deja la conversación ahí mismo. Dice, y hablaban o conversaban, y sigue con el próximo versículo. Pero la interrogante está ahí todavía. ¿De qué hablaban ellos? Queremos saber, no es que uno sea presentado, ¿verdad? O que el bochinche, ¿verdad? Pero queremos ver, queremos estudiar, queremos saber de qué hablaban. No se hicieron nunca esa pregunta. Yo me la he hecho. ¿De qué hablaban? Y vamos a verlo. Muy poca información, pero vamos a ver un reflejo de lo que hablaban. Y se encuentra ese reflejo en Lucas, capítulo 9, verso 31, si no me equivoco. 9:31. Lo tiene. Sí. Ahí está. Alguien que me lo lea. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ese era el tema que Jesús tenía con Elías y Moisés. Estaban planificando su partida, su crucifixión, su muerte, los 3 días que iba a estar sepultado y que al tercer día resucitaría. Esa era la conversación que Jesús tenía con Elías y Moisés. Ahora, ¿por qué Elías y Moisés? Porque estaba escrito. Elías representa la profecía. Estaba profetizado que Jesús iba a morir en Jerusalén, estar 3 días sepultado y al tercer día resucitaría. El representante de la profecía tenía que estar ahí. Por eso Elías tenía que aparecer. Y la ley, ¿por qué? Porque escrito está. Tenía que estar Moisés, porque escrito está. Amén. Tenía que estar estos dos, tenían que ser ellos dos, los representantes de la ley y de la profecía. Tenían que ser ellos, porque estaba profetizado y escrito de que Jesús padeciera en Jerusalén. Amén. Que no, viniera lo suyo y que los suyos no les reconocieran. Amén. Me gustaría también que analicemos por un momento el versículo 2. Dice, transfiguró ante ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Pero quiero que analicemos lo que dice, porque Marcos capítulo 9, verso 7 añade algo más. Y Marcos dice, capítulo 9, Marcos 9, 7. 9:7. Marcos 9:7. 9:7. Dice. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Amén. Ya. Entonces vino una nube
¿Que les hizo qué? Sombra. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente dirá Jehová. Amén. Amén. Por alguna razón, pues, Marco añade esa palabra, sombra. Cuando analizamos bien el contexto de esa palabra, lo que quiere decir es que en ese momento vino una cobertura cuando aparece Elías y Moisés y Jesús se transfiguró. Vino una cobertura como la que sucedía en el desierto cuando el pueblo estaba huyendo, que dice una columna de nube y una columna de fuego, los cubría por el día y los alumbraba por la noche. Estaba bajo la cobertura del Dios Altísimo. Amén. Y en ese momento podemos registrar que Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, en la transfiguración, conocieron a Elías y a Moisés. Amén. Amén. Ahora, seguimos. Y dice, entonces Pedro, ok, eso ya lo vimos, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y salió de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Esto fue lo mismo que se repitió cuando Jesús fue bautizado, que vino el Espíritu en forma de paloma y una voz que le decía, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Amén. Amén. Y al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron enorme temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo, levantaos, no temáis y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Cuando descendían del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que deben venir antes Elías? Jesús le respondió y les dijo, a la verdad que Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así que también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que él les hablaba de Juan el Bautista. Amén. ¿Tienes algo que decir? Amén. Ahora, la semana pasada hablé, ¿verdad?, de que hay algunas Biblias modernas que le han restado algunos versículos y vamos a hablar de uno de esos versículos que en algunas Biblias pues han restado, pero para darle a esa gente, ¿verdad?, porque por defenderle, ellos están defendiendo, ¿verdad?, esa ideología, ¿verdad?, de que porque supuestamente en algunos manuscritos ese versículo no aparece, en algunos sí. Y por eso, pues, ellos pues deciden quitar ese versículo, ¿verdad? Esa es la teología o la idea que ellos presentan de por qué han quitado ese versículo. Pero para contrarrestar eso, pues, tenemos otros capítulos de la Biblia, en otros evangelios, ¿verdad?, que mencionan el versículo que ellos en Mateo han quitado. Así que, pues, vamos por ahí. Así que, pues, el versículo 14 dice, cuando llegaron ellos a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se arrodilló ante él diciendo, Señor, ten compasión de mí, de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os dé de soportar? Traédmelo acá. Le increpó, cuando la palabra dice increpar, es gritarle.
sea, como que lo habló con carácter fuerte. Ok, dice, le increpó Jesús y el demonio salió de él y quedó curado, quedó curado el muchacho desde aquel momento. Entonces los discípulos, acercándose a Jesús, le dijeron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra falta de fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase de demonios, hay algunas versiones bíblicas que dicen espíritus, pero la mía antigua dice demonios, no sale sino con oración y ayuno. Y este es el versículo de controversia. El versículo 21. Hay algunas Biblias que eliminan, o la Biblia no la elimina, sino los editores, ¿verdad? Quitan el versículo 21 y ellos dicen que es que se descansan o se escudan de que hay algunos manuscritos que este versículo no lo tienen. Amén. Y pues para poder contrarrestarlos a ellos, pues tenemos entonces, si miramos en Marcos 9:29, vamos a ver que se repite este mismo versículo. Así que si está inscrito en dos evangelios, yo creo que los equivocados son ellos, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Marcos 9:29, ¿qué dice, pastor? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Así que, pero tenemos que analizar esto bien importante. No es solamente con oración y ayuno, sino con fe. Si usted se fija, la fe es el primer punto. Lo vemos reflejado en el versículo 20, cuando Jesús les dice, por vuestra falta de fe, número 1, ¿verdad? Y dice, pero esta clase de demonio no sale si no es con oración y ayuno. O sea que hay que tener una combinación de 3 alternativas. Fe, oración y ayuno. Si nos falta algo de eso, no va a funcionar. Y quiero que usted analice porque dice esta clase de espíritu o de demonio. Lo que da a entender es que hay mucha diversidad o muchos tipos de demonios, muchas clases de demonios, demonios grandes, pequeños, de rango, de título, igual que la milicia de los Estados Unidos, que hay teniente, lieutenant, capitán, sargento, cobito, raso, alicate, ¿qué más? Barrendero, artillero, cocinero, ¿verdad? Que hay diferentes rangos. En el mundo espiritual es igual. Hay unos espíritus que tal vez con usted simplemente reprenderlo en el nombre de Jesús, se acabó el evento y dejaron de pataletear. La persona quedó libre. Pero hay unos demonios, unos espíritus que usted necesita la artillería pesada. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de demonios comunes o demonios cualquiera o demonios que son cobitos o soldados rasos. Estamos hablando de demonios de autoridad en el mundo de las tinieblas. No estamos hablando de cualquier demonio. Y como estamos hablando, no estamos hablando de cualquier demonio, usted necesita la artillería pesada. Y cuando estamos hablando de artillería pesada en el mundo espiritual, estamos hablando del ayuno y la oración. Un creyente sin ayuno, sin oración y sin fe es una vela apagada en la oscuridad que no alumbra. ¿Me está entendiendo? Ahora, un creyente que tiene fe, que ayuna y que ora, es un faro en medio de cualquier tiniebla. Alumbra. Amén. ¿Y qué pasa? No es que usted en la tierra va a alumbrar como alumbró Cristo en la transfiguración, que se puso blanco, sino que en el mundo espiritual, la autoridad espiritual está viendo que sobre usted hay una autoridad espiritual de parte de Dios. Amén. Y esa autoridad el enemigo la está viendo. Olvídese si los hermanos de la iglesia o cualquier vecino no lo ve.
pero después que Dios le deposita a usted esa autoridad y usted esa autoridad se la gana en ayuno y en oración y multiplicando y desarrollando su fe. Amén. Si no hay nada de esto, tenemos la batalla perdida. Si no tenemos esto, estas son las herramientas. La copa del rey. Me tienen quemado con eso, pero otro día la hago el chiste. Lo que les quiero decir es que cuando vengan estos indoctos, ¿verdad? Estos incircuncisos, como menciona a veces la Biblia, indican que es que este versículo no aparece en algunos manuscritos. Entonces usted le va a decir, bueno, pues entonces en el manuscrito de Marcos tampoco aparece. Porque si usted se fija, en Marcos 9:29 también lo menciona. O sea, que hay evidencia, ¿verdad?, de dos evangelios que mencionan este versículo o este tema. Ayuno y oración para combatir este tipo de género. Amén. Si la persona dice, no, pero es que en los manuscritos de Mateo algunos no aparece, pues no hay problema, vamos a verlo en Marcos. Marcos está igualito, es lo mismo. Así que vamos a verlo en Marcos. En Marcos le va a aparecer también. Así que pues, así hay muchos versículos como este que algunas editoriales han pues eliminado de la Biblia, pues para hacerle la vida al cristiano más fácil, y no se trata de hacerle la vida más fácil al cristiano. El mundo, por alguna razón, yo quiero que usted entienda algo. El mundo, por alguna razón, está tratando de aplicar la Biblia al cristiano o a la persona. ¿Ok? Y no, es todo lo contrario. El creyente o la persona se tiene que aplicar a la Biblia. No la Biblia aplicarse al cristiano. Usted tiene que amoldarse a lo que está escrito, no la escritura amoldarse a usted. ¿Me entiende? No funciona así. Esta es una de las famosas apostasías que menciona por el fin de los tiempos, y es cuando han cambiado diversas Biblias. Ahora hay una Biblia hasta para los gays, la Queen James. Queen James. No la King James, la Queen James Version. Es una Biblia en que le han quitado los versículos estos que hablan sobre el afeminamismo y el homosexualismo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder acomodar la Biblia a este grupo de personas. No podemos acomodar la Biblia a las personas. No, la Biblia no se puede acomodar a las personas. Las personas se tienen que acomodar a lo que dice la Biblia. Si eliminamos la Biblia y ponemos a Cristo, Cristo no se acomoda a las personas nos acomodamos a Cristo. A Cristo. Ese es el orden. Ese es el orden. La persona tiene que acomodarse a lo que está escrito en la Biblia. El mundo lo que está tratando es acomodar la Biblia al favor, ¿verdad?, de la persona. Eso es un orden incorrecto. Eso no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. Así que si usted tiene una Biblia que le faltan versículos, usted no tiene una Biblia, perdóneme, usted tiene un cuaderno, un paquín, porque le falta palabra. Y la palabra dice, ¿verdad?, en el mismo libro de Generaciones, que no se le añade, que no se le añade ni se le quite, ni siquiera si viene un ángel del cielo a añadirle o a quitarle. Ni una coma ni una tilde. Ni una coma ni una tilde. Eso es lo más pequeño que misma Biblia. Lamentablemente, si usted tiene una Biblia que le faltan estos versículos, ¿verdad?, pero usted tiene serios problemas. Usted coja esa Biblia y guárdela donde no la encuentre jamás y compres una Biblia que esté completa, que no le falte lo que necesite. Y acuérdese, el orden correcto es usted, como creyente, amoldearse a lo que ya está escrito, no amoldear la Biblia al creyente. Ese no es el orden. El orden es que la persona se acomode, se amolde a lo que ya está escrito en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos. Aquí, a partir del versículo 22, vemos cuando Jesús vuelve a mencionar por segunda vez en este evangelio, ¿verdad?, su muerte. Y dice, mientras caminaban ellos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará.
y ellos se entristecieron en gran manera. Fíjense que cuando dice en gran manera, está hablando y dando una connotación de ímpetu, de fuerza. Lo que quiere decir que cuando ellos se entristecieron en gran manera, fue prácticamente una depresión lo que les dio a los discípulos cuando oyen a Jesús diciendo que era necesario que lo entregaran y que él muriera. Eso, al tú ver, a usted ver o visualizar la actitud del discípulo cuando ve que se entristecieron, da a marcar que ellos en su interior amaban a Jesús demasiado. Porque tú no te vas a entristecer por cualquier persona. Tú te entristeces por las personas que tú amas en tu corazón, que tú lo sientes como creyente. Debemos amar a todo el mundo, pero no podemos compartir con todo el mundo. Compartimos con los que tenemos a nuestro alrededor, con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Nosotros como creyentes debemos amar a todo el mundo, no debemos discriminar, pero ahora mismo nosotros estamos aquí en Florida y no compartimos con los creyentes de North Carolina, de Nueva York, de Texas, de Brooklyn. ¿Por qué? Porque no los conocemos, no estamos allá. Compartimos con los que están aquí al lado de nosotros, ¿verdad? Nos lo estamos haciendo misiones por ahí para arriba y evangelizando por ahí para arriba, pues tal vez la historia cambie. Pero la familia es grande. Pero la familia en Cristo es poderosa, grande. Cuando Rasky hacía, cuando Rasky era Rasky, cuando Gille era Gille, cuando hacían clamor, Eran de 15,000 personas humanas. llegaban al Capitolio, por allí, por la familia es grande. Amén. Y entonces, vemos claramente en este versículo que ellos se afligieron. Ellos se entristecieron en gran manera. Cuando dicen gran manera, fue el peso. O sea, ellos lo sintieron en lo profundo de su corazón, que se hirieron. Esas palabras de Jesús los marcó, los hirió, porque ellos amaban a Jesús. ¿Verdad? No, pero no entendieron al final lo que dice el versículo 23. Más al tercer día resucitará. Más el tercer día resucitará. No entendieron eso. No entendieron eso. Ellos se dejaron llevar por la mala noticia. No vieron la buena de que iba a resucitar. Ellos observaron solamente la mala. Y si vamos a ver, a nosotros nos pasa así. Lo mismo, copiamos la mitad y no copiamos el Exactamente. Nos enfocamos más muchas veces en las malas noticias que en las buenas. Amén. Y ahora mismo, ¿cuántas veces, cuántos hermanos pues, o personas, ¿verdad?, que usted conoce no se han entristecido por lo del COVID-19? ¿Verdad? Muchos han perdido el trabajo, mucho esto, mucho lo otro, y nos hemos entristecido. Pero ¿qué cosas buenas ha traído el COVID-19? Podemos hablar montones de cosas buenas que les prometo para la próxima compartir de Navidad, traer un repertorio de todas las cosas nuevas y preciosas que trajo el COVID-19 a la iglesia. Amén. Que usted ahora no lo está viendo porque está bajo el coraje, bajo la tristeza de que perdió el trabajo, no tiene mucho fondo, está pasando por situaciones difíciles y usted ahora no lo está viendo. No puede ir a Ross, no puede ir a Ross a gastar los chavitos y demás, ¿verdad? No puede ir al todas parque. las cosas buenas que han pasado con COVID. Las tarjetas no han sufrido tanto. No puede ir al parque. No puede ir al parque a gastar $150 por un ticket. Amén. Pero fíjese, pero otro día le hablo sobre las cosas buenas que trajo el COVID-19. Proseguimos con los evangelios, que ese es el tema. Amén. Ahora, pero fíjense bien, y aquí pues la pastora Mili y Raúl, pues nuestro pastor, pues tienen algo mucho que aportar en esto. Ellos no sabían que yo iba a comentar en esto, pero ellos saben algo porque Jesús pues no debía pagar tributo, si vamos a verlo. Amén. Pero vamos a discutirlo, vamos a ir a los versículos, vamos a dar a la pastora Mili o a pastor Raúl que lo discutan porque ellos tienen la mejor información referente al tema. Pero escuchen. Dale, Prita, vente. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús se anticipó. Jesús era como la Panasonic, anticipando el futuro. Amén.
Eso era como la Panasonic. Es más, la Panasonic copió eso de Jesús. Amén. Anticipando el futuro. Dice la palabra ahí que Jesús anticipándose antes de que Pedro abriera la boca. Escuche lo que dice ahí. Y él dijo, al entrar en la casa, Jesús se anticipó a él diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran tributos o impuestos de sus hijos o de los extraños. Pedro responde, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Ok? Y cuando hablamos de exento, quiere decir fuera de pago. O sea, no tienen que pagar. Punto. Amén. No están hablando que si te retiraste, No. que estás cogiendo seguro social, no vas a Cogen tener beneficios por veterano. No. Los hijos del rey están exentos. Y los rabinos también. Amén, dice la pastora Mili. Pero escuche, Jesús, ¿de quién era descendiente? Pero eso lo va a decir el pastor ahí. No, la pastora. La pastora lo va a tirar ahí. Dale. Sí, porque es que ella está bien diestra en esa parte, en ese tema. Amén. Y no quise pues traerlo yo, sino que darle la oportunidad a ella. Amén. Venga, otra vez. Un detalle. No, Dios me lo bendiga a todos. Amén. Bueno, no tengo ahora el versículo conmigo, si lo puedes buscar. Ok. También otra parte que indica, que fue la que le dije ahorita, que por qué Jesús no debía pagar, si debía o no, pues como ejemplo, ¿verdad? Para nosotros, pero el rabino no pagaba impuestos tampoco. Así es que ese es otro título que tiene Jesús. Rabino, por lo tanto, que él no tiene que hacerlo, él es el maestro de los maestros. Pero estaba yo leyendo la historia de David y Goliat, y mientras la estaba leyendo, el rey Saúl le dijo, tiró esta propuesta, que el que matara al Primera de Samuel 17:25. El que matara al filisteo, esa persona se iba a casar con su hija y no iba a pagar impuestos él ni su familia y ni su descendencia. Así es que, ¿de dónde viene Jesús? Descendencia de David. Así es que ese es otro punto por el cual Jesús no tenía que pagar impuestos, pero por eso es que Jesús, si vamos a ver, no tenía que pagar impuestos, pero miren lo que dice Jesús, para no llevarlos a ira. Pero déjame leer la cita. Primera de Samuel 17:25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel al que venciere. El rey, ¿quién es? ¿Qué rey? Saúl. Le enriquecerá con grandes riquezas. Va a tener chavo. Millonario. Le dará su hijo, o sea que ya es yerno, ya se sienta a la mesa. Y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Wow. No tendrá que pagar más a la IRS. Libre de impuestos. Permanentemente. Toda su descendencia. Así que Jesús no tenía que pagar tributo, pero para evitar un conflicto, un revolú y cumplir, ¿verdad? Cumplió con las 613. Para no darle, ¿cómo se dice? Para no abrirle una puerta al enemigo, Jesús le dice, escuchen, lo vemos en el versículo 27, observe. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que suba, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estáter quiere decir moneda de plata de 4 dracmas que pesaba unos 17 gramos. O sea, que pagó un estáter
es una moneda de plata que vale 4 dracmas, o sea, 2 por Jesús y 2 por Pedro. O 2 blancos. Ahora, yo hago una pregunta. Yo soy una persona que me hago muchísimas preguntas. ¿Por qué Jesús simplemente no se sacó la moneda del bolsillo? Era cotona, ¿no? Sí, le de ya ver un bolsillo en el lado. Tenía una forma. No estaba Judas con ellos, que era el tesorero. Estaba Judas tampoco. Estoy casi seguro que siendo el maestro le hubiera pedido el favor a alguien ahí al lado, se le hubiera sacado la tarjeta. No, aquí está, es el maestro. No lo estaba pidiendo cualquier No, persona, no, un rabino. ¿quién no quiere hacerle un favor a Jesús? Ahora, mira lo que dijo por su palabra. ¿Mm? Mira lo que dijo por su palabra. Vete, mira al suelo, vas a coger el pez y vas a encontrar el pez. Amén. Ahora, ¿por qué era del pez? No podía Jesús simplemente hacer que apareciera una moneda. Jesús no iba a poder, o sea, no que no pudiera, él tiene el poder, pero Jesús no iba a hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque iba a ser una falsificación o una copia de algo que él no creó en el principio. Esa moneda era creada por el hombre y Dios no necesita hacer copias de hombres. Amén. Por eso Jesús prefirió en el fondo del lago, a un pescador se le cayó una estratera y un pez se la tragó. Y yo le di orden a ese pez que te esperara en la orilla. Ve con un anzuelo que él te la va a dar. Alaba la gloria de Dios. Qué increíble. Qué increíble. Jesús no iba a hacer que apareciera una moneda de la nada. Lo podía hacer. Lo podía hacer, pero no debía hacerlo. Porque iba a ser una copia. Dios no puede falsificar. Puede hacer una falsificación, una copia de una moneda que Él no la creó, que no era de Él. Amén. Así que pues, Dios mandó a ese peje a traerle esa moneda a Pedrito, para que Pedrito pagara por él y por Jesús. Amén. Seguimos. Veo humo por ahí saliendo los monitores. Amén. Ahora, ¿quién es mayor? ¿Quién es el mayor? Capítulo 18. Observemos ahí varias cositas. Amén. ¿Quién es el mayor? En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo. ¿Usted sabe lo que quiere decir de ningún modo? No hay forma. No hay break, no invente que no va. Cuando dice de ningún modo, no hay solución. No hay forma. No hay break. No hay chance. O sea, es imposible. Dice, entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué Jesús toma a un niño y da la semblanza o la enseñanza de un niño? ¿Por qué de un niño? ¿Qué tienen los niños que el adulto no tiene? ¿Por qué el niño cualifica para entrar en el reino de los cielos y el adulto no? Así de buenas a primeras. El adulto tiene que proceder al arrepentimiento, buscar a Cristo, llenarse del Espíritu Santo, tener una vida de disciplina delante de Dios, correcta delante de Dios. Amén. Por ahí dicen que tiene inocencia. Amén. Buen punto, muy bueno. Amén. García. Inocencia, pureza. No hay rencor. No hay rencor. Saben, para ellos tú le metes un cantazo y rápido están al lado tuyo. Amén. Igual que los adultos que te marcan 20 años. Amén. No hay maldad, dice Elisa. Amén. No tienen maldad en su corazón. No tienen odio, no tienen rencor. Amén.
tienen corazones limpios. Y cuando digo limpios, quiero decir en el espíritu. Son sanos. Amén. Y Jesús lo que le está enseñando a ellos es que tenemos que ser limpios de corazón, sanos, sin maldad, sin rencor, sin odio, sin reseña, sin pleito, sin contienda. Amén. Mire, yo le voy a decir sincero, bien, una experiencia que yo he vivido. Usted va, escuche esto, y yo creo que el 100% de las personas que han tenido hijos, yo creo que han vivido esto. Fíjese que, no sé ahora, pero hace un tiempo atrás, ¿verdad? Varios años atrás, todos los restaurantes, estos fast food, tenían playground. Hace un par de años atrás, ya los quitaron por algunas situaciones que sucedieron, no voy a hablar de eso. Pero hace un par de años atrás, 5 o 6 años atrás, tal vez 7, tal vez, los fast food tenían playground de columpio, chorreritas y qué sé yo qué. Ahora, usted iba ahí con sus hijos chiquitos, sus hijos pequeños, y los soltaban ahí. ¿Y qué pasaba con ese muchacho? Los soltaban. Empezaban a jugar con todos los niños que estaban ahí, como si fueran grandes amigos de una eternidad. Y usted veía que en cuestión de minuto y medio, ya el hijo suyo no conocía a nadie ahí, pero estaba jugando con todo el mundo ahí. Ahora, el adulto va a un lugar y si no conoce a nadie, te montas en el carro, saca el celular y sigue jugando. Y rompe a jugar con el celular, o te montas en el carro, yo no me siento bien aquí, yo no soy del grupo, y coge y me voy, que esto, que lo otro, no saluda, dicen por ahí, no saluda a nadie, no busca cómo hacer amistad, no busca, ¿por qué? Ahora, ¿por qué el niño es así y el adulto no? ¿Sabe por qué? Porque el niño no está contaminado con maldad y el adulto sí. El adulto, la mayoría de las veces creemos que si hacemos amistad con alguien, nos van a engañar o nos quieren sacar algo, o tenemos que tener cuidado que no vaya a ser que sea un delincuente, nos asalten, nos saquen. Y tenemos esa perce todo el tiempo de que algo malo nos puede suceder. Nos miran mal. Miran mal, y es una actitud bien equivocada y errónea. ¿Por qué? Es lo mismo que sucede con los apóstoles estos de por ahí que tienen sus escuderos. ¿Por qué ellos tienen sus escuderos? Ellos tienen sus escuderos para que los cuiden, los guarden. O sea que ellos no creen en el Salmo 91 ni en el Salmo 23. Ellos no creen, ellos le arrancaron esos salmos a la Biblia donde dice que Jehová enviará ángeles a que cuiden que tu pie no tropiece en piedra. Ellos no creen en eso, porque si tienen un escudero ahí que lo haga, pues entonces pues ellos no creen en eso. El niño se lanza confiado en que nada le va a pasar, porque lo que quiere es jugar. El hombre adulto se cuida, tiene miedo de que algo malo le pase y se mantiene a la distancia. El hombre adulto tiene que confiar en las promesas de Dios. Y desafortunadamente no confiamos en las promesas de Dios. Las promesas de Dios están ahí. Pero no entendemos lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por honor a su nombre. Amén. No lo creemos. Lo leemos, pero no lo creemos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de un Omnipotente. Vendrán 1000 y 10,000 a mí, mas a mí no llegarán. Amén. ¿Qué pasa? Que el adulto no cree en eso. No pensamos que, amén, alguien dice por ahí, Eunice, amén, gloria a Dios. No confiamos en las promesas de Dios. Se nos hace difícil confiar en las promesas de Dios. Amén. Y eso es lo que está sucediendo en el adulto, en el hombre adulto. Por eso Jesús le dice, tienen que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué Jesús les está diciendo indirectamente o subliminalmente? Tienen que confiar en mí para entrar en el reino de los cielos.
Confiar en que yo los voy a guardar, yo los voy a cuidar, yo les voy a dar cobertura, yo les voy a dar salud, bendición. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, escuche, versículo 3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, escuche, ese es el mayor en el reino de los cielos. Yo quiero que usted analice este versículo 4. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Yo quiero que usted ahora amarre este versículo con lo que predica mucho nuestro pastor, que el que está más cerca del cielo es el primero que pide perdón, aunque sea culpable. Eso fue lo que nos enseñó. Eso fue lo que nos enseñó. Ahora, ¿sí, pastor? Dígale algo ahí. Sí, eso fue lo que nos enseñó el Señor en la cruz del Calvario. Él no tenía que pedir perdón. Y Jesús no tenía en ningún momento que pedir perdón, pero como Él fue maestro hasta lo último, aún en la cruz dio sus mejores clases. Y nos enseñó a nosotros y lo manifestó, porque cuando Él mismo decía, el que te diere por la otra mejilla y todo eso, ¿verdad? Pero demostró la tesis en la cruz del Calvario cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Mira cómo dice, termina diciendo el versículo 5 y dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Gloria a Dios. Mire qué bendición hay ahí. Mire qué bendición hay ahí. Que cualquiera que recibe a un niño como este, a mí me recibe. Ahora usted entiende por qué es que Jesús dice, porque de los tales Ese reino es el reino de los cielos. Fíjate que Jesús está diciendo que el reino de los cielos no es de él. Está diciendo que es de los niños. Amén. ¿Por qué? Por su gran corazón que tienen los niños. Hermano, es bien importante que aprendamos a perdonar, a vivir sin rencor, sin coraje. Yo sé que es difícil y es bien difícil a veces perdonar. Hay situaciones bien fuertes que no las voy a mencionar porque usted las conoce, que son bien difíciles de tragar. Yo lo sé. Yo no vivo en el cielo. A mí me han pasado situaciones difíciles también que se me hacen difícil perdonar. A mí me han pasado también. Pero tengo que pedir perdón, humillarme, buscar de Dios. Es de la única forma. Dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, aceptando a Cristo, dejándonos dirigir por el Espíritu Santo, orando, ayunando, clamando con fe, es que vamos a llegar al cielo. Esto no es como muchos enseñan por ahí, créame, no es como muchos enseñan por ahí que acepté a Cristo, ya soy salvo, punto y se acabó. No es así, perdóname de solucionarte. Pero no te puedo mentir, no te puedo engañar, no te puedo tapar las cosas, no te puedo tapar el sol con un dedo, no puedo hacer eso. Porque entonces me estaría sentenciando yo mismo si yo oculto las verdades de la palabra para no hacerte sentir mal. Entonces me estaría buscando un problema yo mismo, a mi persona. Así que tenemos que poner de nuestra parte. Yo sé que es bien difícil. Yo sé que hay familiares a veces que no nos tragamos, amigos, compañeros, pero tenemos que perdonarlos y buscar la forma de estar en paz con Dios y con nuestros compañeros a nuestro alrededor, porque es de suma importancia para nuestra llegada al cielo. Es muy importante, muy importante. Amén. Seguimos con los evangelios. Mira lo que dice el versículo 6. Aquí hago una pequeña pausa para discutir ciertas cosas. Escuchen. Pero al que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Escúchenlo. Déjame repetirlo otra vez. Pero al que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría
que se colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se hundieran en el fondo del mar. Amén. Miren lo que está diciendo Jesús para el que lo haga tropezar a usted como hijo de Dios. Pero eso no es atentar contra la vida de Dios. Escuche lo que dice ahí. O sea, que es serio. Es serio. ¿Sabe? Jesús le está dando una advertencia a todo aquel que lo haga tropezar a usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús le está dando una advertencia a todo aquel que lo haga tropezar a usted. Lo dice ahí clarito en el versículo 6. Pero al que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que le hundieran en el fondo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Amén. Mire, le voy a decir algo. Quizás usted no lo entiende de esta manera, pero el creyente, el hijo de Dios, tiene cobertura de Dios. Muchos no creen en esto, pero los creyentes tienen un respaldo de Cristo brutal. Y cuando una persona trata, ¿verdad?, de hacer tropezar a un creyente, Dios lo llama capítulo, Dios lo llama juicio, Jesús lo llama juicio. Y ahí está escrito. Amén. Y el juicio no es bonito, no es fácil, cosa seria. Mire lo mucho que Dios te ama, que Jesús te ama, que le da una advertencia a todos aquellos que te hagan tropezar en el nombre de Jesús. Así que mantengámonos en oración, busquemos más el rostro de Dios, porque el asunto es serio. Y escuchen, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que nos vamos a cortar un brazo para no hacernos caer o vamos a arrancarnos un ojo? No. Esto tienes que llevarlo a cambiarlo a lo espiritual. Y esto lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Todo lo que sea de piedra de tropiezo para ti, sácalo. Tienes que sacarlo de tu vida, de tu corazón. Tienes que sacarlo de ti. Todo lo que te haga tropezar, todo lo que te tenga ahí confundido, te traiga algún pensamiento raro, tienes que sacarlo de tu corazón. Tienes que quitarlo de ahí. La palabra está diciendo, sácalo de ti. Arráncalo, es la palabra que dice. Dice, arráncalo de ahí, arráncalo de ti. Y esto puede significar muchas cosas. Pueden significar, por ejemplo, programas de televisión que no te dejan por estar viendo programas de televisión hasta largas horas en la noche. Después no tienes tiempo para leer las escrituras, para estudiar la Biblia, porque estuviste 4 o 5 horas ahí viendo algún programa de televisión. ¿Ves? Esto tienes que quitarlo de tu vida porque te está quitando el tiempo de leer la palabra, de estudiar la palabra. No es que no veas. No es que no veas una película con tu familia o que hagan los famosos movie night con tu familia. Yo no estoy hablando de eso. No me refiero a eso. No me estoy refiriendo a que no veas y compartas con tu familia una película entre familia y hagan movie night y compren papitas, popcorn y eso para que compartan entre familia. No me refiero a eso. Me refiero a cuando el creyente, la persona, se mete a estas cosas
y empieza a perder el tiempo en cosas que no son edificantes, que no te ayudan para nada. En este aspecto, estos problemas están siendo de maldición para tu vida y tienes que arrancarlos de ahí, porque estás perdiendo mucho tiempo en estas situaciones y no permiten que tú busques de tu vida espiritual o que tu vida espiritual traiga fruto. Muchas veces llegamos cansados del trabajo y a veces tenemos trabajos que son bien fuertes, bien difíciles y llegamos cansados, pero no nos sentamos a leer las escrituras o estudiar un poco la Biblia. Y yo no estoy diciendo que estudie, ¿verdad?, 4 o 5 horas todos los días, pero por lo menos un rato, ¿verdad? Pero como llegamos cansados no lo hacemos, pero nos sentamos a ver un programa de televisión y estamos ahí varias horas y que sí, ok, perdemos el tiempo en otras horas. Sin embargo, llegó la noche, nos acostamos a dormir y no sacamos tiempo a veces ni para orar porque estuvimos en un tiempo cansados ahí y perdimos ese tiempo tan valioso, ¿verdad? Que debimos haber utilizado para orar, para interceder, lo perdimos en otras cosas, ¿verdad? Y tú tienes que entender que estas son las artimañas, las herramientas que está utilizando el enemigo para desenfocarte, para sacarte de la vida de oración y de la búsqueda de Dios. Son las herramientas que el enemigo está utilizando. Iglesia, yo no estoy diciendo que trabajar overtime sea malo, pero cuidado con el overtime, porque trabajar muchas horas llegas demasiado cansado a tu casa, después no vas a tener tiempo, vas a llegar demasiado cansado, no vas a tener tiempo para orar, para compartir con tu familia, para buscar esa calidad de familia, ¿verdad? Ese tiempo de calidad con tu familia. Amén. Y estas son las herramientas que utiliza el enemigo. Cuidado con eso. Mantengámonos en oración y busquemos más el rostro de Dios. Y más en este tiempo de esta pandemia, que tanto daño le está haciendo a la humanidad, pero en el nombre de Cristo esto pronto va a pasar y vamos a ver florecer, ¿verdad? Lo que estaba antes, ¿verdad? Que estábamos compartiendo en las iglesias y demás. Y de todo esto van a salir, de esta situación del COVID, van a salir muchas cosas buenas, lindas. Yo lo sé, lo reconozco en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, seguimos. Versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, no nos menospreciéis, porque os digo que sus ángeles en los cielos están viendo siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se habían descarriado. Así 14. Así es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda uno de estos pequeñitos. Dámelo otra vez. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda una de estas pequeñas. Y si tu hermano peca, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma a uno contigo, uno a uno o a dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si rehúsa escucharles, a ellos dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mire qué poderoso. Amén. Está diciendo la escritura que está diciendo la escritura que donde hayan 2 o más en mi nombre, ahí Jesús está. Es una promesa que Jesús está dando. Ahora, el asunto de que no lo veamos como un ser ahí, como pasó en la transfiguración, parado al lado de nosotros, no quiere decir que Jesús no esté ahí. Jesús está ahí a través del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Amén. Y cuando 2 o más se juntan en su nombre, la presencia de Dios está en ese lugar. Y lo ideal es que en ese momento pidamos perdón y entremos con mansedumbre, con amor y hagamos las paces, busquemos la presencia de Dios y aprovechemos la oportunidad y clamemos y busquemos la presencia de Dios para poder discernir todo lo que está sucediendo y sea de manifiesto poderoso en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que algo Dios va a hacer en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Voy a tomar estos últimos 2 versículos, ¿verdad? Y cierro y seguimos pues la semana que viene. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano porque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Lo que Jesús está diciendo es que el perdón no se te puede acabar. Yo sé que es difícil, yo sé que han pasado situaciones en tu vida que se te hace bien difícil perdonar. No las voy a enumerar, no te voy a decir porque tú las conoces y sería pues hablar de más. Pero hay situaciones que se nos hace bien difícil perdonar, yo lo reconozco, pero tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que no perdona en la tierra no será perdonado en los cielos. Y dudo mucho que una persona sin perdón llegue al reino de los cielos. Por tu salvación tienes que aprender a perdonar. Si tú no aprendes a perdonar y no te importa mucho la cuestión del perdón, quiere decir que tú no valoras tu salvación. Porque tu salvación depende de eso. Así que pues, continuamos la semana que viene con la parábola de los dos deudores. Está poderosísima. Espérate, que hay un peñón que zumbaba por ahí Nixali. Oh, Nixali, ok. Nixali zumbó un peñón, que ese peñón, la pregunta que hace Nixali es, entonces, ¿dónde estaban escondidos Moisés y Elías? Porque todo el que, sabemos que Elías, ¿verdad? No, pero todo el que muere antes de Cristo, sabemos que vio a Seol, después de Cristo está allá arriba, ¿verdad? Okay. Estaba en el seno de Abraham, ahora está en el paraíso. ¿Dónde tenían escondidos esos 2 muchachones que lo sacaron ahí en el monte de la transfiguración? Ok, escuchen. Y esto es un tema bien profundo y bien poderoso porque hay muchas vertientes. Especulaciones. Yo te voy a decir lo que dice la palabra. Hay gente que dice que ni carne ni sangre, y la Biblia lo dice, heredarán el reino de los cielos. Amén. Por lo consiguiente, ¿dónde está Elías? Bueno, Elías fue transformado, Dios se lo llevó. Pero escuchen, dice, versículo 2, eso está en el 17, Nixali, capítulo 17, versículo 2 en adelante. Dice, se transfiguró ante ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro tomó y dijo, Jesús, Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y salió de la nube una voz hasta que mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero vamos a ir para contestarle esa pregunta a Nixali en el mismo relato, pero creo que es en Marcos, porque hay algo aquí que le va a contestar la pregunta
Anisali, pero creo que es Lucas, no, Lucas creo que es. Vamos a buscarlo en Lucas, Lucas 9:28, a ver si tengo razón. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó Pedro a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraban, se aparecieron. La apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Ah, ok, ahí, eso mismo era. Eso es Lucas. Quienes ¿Rodeado de qué? de gloria. De gloria. ¿Y dónde está la gloria? Arriba. ¿Ya? Ahora, déjame decirle algo. El problema que está pasando es que nos limitamos. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay a veces que no sabemos explicar, o situaciones pasan que no sabemos explicar ciertos versículos de la Biblia. eso es correcto. Y sucede que hay, por lo que puedo decirlo, vamos, para que usted me entienda, hay a veces excepciones. Y le voy a explicar, no me tire piedras todavía, le voy a explicar. La palabra dice que ni sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que algunos subirán al cielo vivos en el arrebatamiento. Porque dice, os digo un misterio, no todos dormirán, pero sí seremos transformados. Van a haber gente que van a subir en el rapto vivos, en las nubes recibirán su cuerpo glorificado. Claro, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primer punto. Quiere decir, mi entendimiento es que en algún momento Elías fue transformado como cuerpo glorificado, como vamos a recibir nosotros en el arrebatamiento. Y en ese lugar está Elías. ¿Y dónde es ese? Léelo otra vez, donde dice glorificado. El 29. Versículo 29 de Lucas, creo que. Espérate. Oh, lo pasaste, espérate. Sí. Lucas, espérate. 9:29. Y entre tanto oraba, aquí 2 varones estaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados, 31, de gloria. De su gloria. ¿Y de quién es la gloria? De Dios. De Dios. De Dios Padre. ¿Dónde está la gloria? En el cielo. En el cielo. La gloria no está en ningún otro lado. Yo te tengo una Y estos hombres aparecieron rodeados de gloria. Yo tengo otra preguntita. Zúmbala. Pero, espérate, ¿contestó Nisalí? Déjame ver. Ok, mientras Nisalí contesta dime, García. Bueno, la Biblia habla de los que murieron, hubieron testigos oculares. Sí. ¿Okay? De todos los que murieron, hubieron testigos oculares. Vemos a Elías que fue transformado, Se fue. y Vivo. hubieron testigos que se fue Vivo. vivo. Cuando murió Moisés, ¿quién fue el testigo? Bueno, cuando muere Moisés, dice, y murió allí Moisés, dice que entonces, y enterró, Dios se encargó de enterrar a Moisés. Y dice la Escritura que hasta la fecha nadie sabe dónde lo enterraron. Porque si lo llegan a saber, lo idolatran. Lo idolatran. Y Dios no iba a compartir su Ahora, gloria. Hay otro capítulo de la Biblia donde encontramos, no me acuerdo exactamente el capítulo, pero donde el ángel, creo que era Gabriel o Miguel, peleaba por el cuerpo. Creo que eso fue Job. Por el cuerpo de Moisés. Búscalo así mismo. Quiere decir que Satanás encontró el cuerpo de Moisés. O sea, testigos de la muerte de Moisés había. Los hay. El enemigo. Bueno, él cayó muerto allí. Pero no. Y dice, y allí murió Moisés. Judas 1:9. Judas 1:9 creo que es. Vamos a buscar. Verifícatelo. Creo que, no me acuerdo si era Miguel o Gabriel. Uno de estos 2 ángeles peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. O sea, Dice, pero cuando el arcángel Miguel ahí está. Escuchen. contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, evidencia de que Moisés falleció, la hay. Y hasta el diablo es testigo de eso. ¿Tú me entiendes? Hasta el diablo es testigo de eso. Ahora, también dicen que los muertos no salen, pero aquí Moisés apareció. Es lo que les quiero decir, es que hay excepciones A la y regla. a la regla. Lo que les estoy explicando es que Dios es soberano y Dios hace como le da la gana. Se oye fuerte, pero Dios hace como le da la gana. ¿Usted me entiende? ¿Amén? Ahora, también se dice que es mérito, ¿verdad? Que es dicho que el hombre muera aunque sea una vez, ¿sí o no, pastor? Y después la muerte segunda, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué hacemos con Lázaro? O sea, los que mueren. ¿Qué hacemos con Lázaro? Lázaro murió 2 veces. Para la sesión de la regla. Exactamente. Y eso es lo que muchos maestros, estudiosos de la palabra, que están por YouTube y por diversos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Redes sociales, no explican. Y usted tiene que entender algo muy importante. El autor de la Biblia es Jehová Dios. O sea, que de la misma forma que puede ir uno vivo al cielo, puede ir uno vivo al infierno, porque los que... Escúcheme, Fueron hay evidencia de eso en el desierto cuando ellos tentaron contra Moisés. La palabra dice, y se abrió y dicen que llegaron vivos al Seol. ¿Ok? Dice que llegaron vivos al Seol. Eso fue cuando se le formó un golpe de estado a Moisés en el desierto y querían linchar a Moisés y Dios tuvo que intervenir y se abrió la tierra y se tragó a todos los que estaban en contra de Moisés. Y dice la palabra reiteradamente que dice que llegaron vivos al Seol. Excepción a la regla. ¿Quién llega vivo al infierno? Se supone que nadie. El que llegó al cielo, al infierno, se supone que haya muerto. Pero tenemos evidencia de que Dios ha hecho cambios. ¿Y quién le discute eso? Dura cosa. ¿Quién le discute eso a Dios? El Señor, se supone que la gente muere una sola vez. ¿Qué pasó con Lázaro, que murió 2 veces? ¿Quién le puede contender eso a Dios? Y le dije a Jairo. Y a la hija de Jairo, Talita Cumí, a ti digo, levántate. Esa murió 2 veces también. Y a la hija de la viuda que estaba estaban cargando el Pedro y lo paró y le dijo, sácate de ahí. Sí. Y a la... El de Elías y Eliseo. A los 500 que resucitaron cuando Jesús se levantó. La sombra de Pedro, todos los que sanaron. Esos murieron 2 veces. Y la palabra dice que sea una sola vez. El que tiraron en la cueva y con los dedos de Eliseo le pasó por el lado. Sigue corriendo, que viene por ahí otra gente. Hermano, yo no estoy contradiciendo la Biblia. Les estoy diciendo que hay ocasiones. Eso está brutal, ¿viste? Diciendo que hay ocasiones en que Dios cambió la regla. ¿Sí me entiendes? No cayeron muertos aquellos. ¿Entiendes? Hay ocasiones en que Dios cambió la regla. ¿Y quién se lo discute a Dios? ¿O quién se lo contradice a Dios? Él es el que así deshace. La normativa, la regla se supone que es así, pero si el que inventó la regla la quiere cambiar, ¿quién lo contradice? Él es Dios, todo soberano. Omnipresente, omnipotente, omnitodo. ¿Quién se lo contradice? Mire, se supone que nadie llegue vivo al cielo. ¿Qué hacemos con Elías? ¿Qué hacemos con Enoc? Esa gente recibieron el cuerpo glorificado antes del rapto de la iglesia. Están allá en algún lugar. Más allá del sol. Ahora, ¿quién se lo contradice? Bueno, están tirando por aquí que... Están tirando ahora, después que se acaba el barco. Deuteronomio 34, hermano William dice, Deuteronomio 34, 6. 34:6, vamos al Deuteronomio 34:6. De hombre que siento que yo estoy viejito para esto. Manuel dice que Jesús enterró el cuerpo de Moisés. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová.
y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura lo que le había dicho hasta hoy. Lo que le había dicho es que yo no me acordaba de la cita bíblica, pero ahí hermano Willy lo dijo. Pero hay evidencia de que Moisés murió, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué dice la palabra de que de los muertos? Que no salen, ¿verdad? Lo dice la Biblia. ¿Y qué hacemos con Moisés entonces ahí? Hay excepciones, hermano. Usted tiene que entender que Dios hace como Él quiere. Hay excepciones. Pero usted preocúpese por lo menos por cumplir lo que está escrito. Si Dios cambia las reglas allá en su eternidad o en su reino, eso allá Él. No juguemos. Y menos a Dios. No nos metamos con Dios. Ahorita que como que quién estaba con Moisés cuando murió, entiendo que estaba Josué, porque en el versículo 9 de Deuteronomio dice, antes de morir, Moisés había puesto sus manos sobre la cabeza de Josué y Dios lo llenó de sabiduría. Ajá, amén. Que me imagino que estaba la esposa. Sí, no, había una ceremonia ahí. Había una ceremonia porque Moisés había dado como un discipulado antes, si lo estuvimos discutiendo cuando estuvimos estudiando el Pentateuco en la iglesia. Moisés dio un último estudio bíblico, por decirlo así, de todos los relatos que había pasado, ¿verdad? Cuando Egipto y todo, dio como una recopilación. Y Judas 1:9 dice... No, digo yo, es que preguntaron que si fue Jesús el que enterró a Moisés, yo digo que no, que fue Dios quien envió al arcángel, dio la orden para esconder el cuerpo. El que peleó con el diablo fue el arcángel Miguel o Gabriel. Miguel. Que disputaba por el cuerpo de Moisés. O sea, Satanás encontró en algún momento el cuerpo. Averiguó, el tipo sabe dónde estaba el cuerpo de Moisés. Ahora, por alguna razón, él fue a tratar de robarse el cuerpo de Moisés. Amén. Pero anyway, el tema se ha dado poderoso, tremendo. Así que pues, les insto para la próxima semana, vamos a estar hablando sobre la parábola de los dos deudores. Amén. Eso está tremendo, los dos deudores. Otros creen que Miguel es Jesús. No. Miguel y Gabriel son dos arcángeles. Guerreros. Amén. No. Ok. Seguimos. Elizabeth está bueno. No, ya son las 9. Sí. No, está bueno. Está bueno, pero es que se nos fue el tiempo ya y esto les prometo para la semana que viene pues seguir a partir del versículo 23, capítulo 18 del libro de Mateo. Seguimos ahí, gracias a todos los que han comentado, han hecho comentarios. Gracias Willy, Nizalí, gracias por la pregunta, muy buena, para darle dinámica a la clase. Amén. Ya me estaba sintiendo solo, pero gracias a Dios veo que algunos de ustedes están ahí. Así que pues de la semana que viene en adelante continuamos del capítulo 18, versículo 23. El miércoles que viene transmitimos desde los estudios de Oscar y Lice. Ok, perfecto. Continuamos con la parábola de los dos deudores la semana que viene. Así que pues no se lo pierda. Vamos a estar estudiando la poderosa palabra del Señor. Pastor, ¿algo que decir antes de irnos? Seguimos preparándonos, ¿verdad? Con todos los equipos y todo eso. Tengan fe. Cuando yo dé un grito de júbilo, pues vengan y ayúdenme a pegar manguera a presión, cloro y cambiar filtro y 20 cosas. En la unión está la fuerza. Así que nada, seguimos preparándonos. Esto conlleva un montón de detalles, ¿verdad? Así que nada, seguimos orando. Hasta ahora se ha seguido predicando. La gente se sigue salvando. Así que seguimos hacia adelante. Y como último anuncio, tentativamente hasta ahora, el domingo vamos a estar en el parking como el domingo pasado, ¿ok? Predicando la palabra, amén, y vamos a estar haciendo la actividad en el estacionamiento. Ahora, hay amenaza de tormenta por ahí, cerquita, posiblemente hayan cambios. Hasta ahora vamos a ir a la iglesia. Si hay cambio, lo vamos a transmitir por Zoom. Si es cuestión de lluvia, ¿verdad? Vamos a estar en Zoom el domingo predicando la palabra y haciendo el culto del domingo. Así que si va a haber algún cambio, espere a través esté pendiente a los chats. Y le voy a pedir, por favor, si hay cambio, a algunos caballeros que nos ayuden, ¿verdad? A movilizar las cosas que tenemos allí
para dentro de la iglesia para que no se nos estropeen por la lluvia. Así que vamos a orar para despedir. Padre, en esta hora te damos gracias por el estudio bíblico. Te rogamos, Padre Santo, que seas tú bendiciendo a todos los hermanos que nos están viendo por las diferentes redes sociales, oh Padre Celestial. Gracias te doy, a ti doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos, mi Jesús. Sé tú ministrando para palabra, Padre. Nosotros somos solamente herramientas. Toda la gloria es tuya. Gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que Dios los bendiga. Nos despedimos. Amén. Amén. ¿Y cómo se paga?